Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca del miedo. ¿Cómo es que puedo lidiar con el miedo? Todos hemos sentido miedo alguna vez. Yo, tú, tu papá, tu mamá, hasta los animalitos sienten miedo. Pero, ¿cómo le podemos hacer para disminuirlo, para eliminarlo? Y bueno, en este video vamos a tratar acerca de cómo trabajar con el miedo. Ahora sí viene lo chido. Soy el psicólogo Gustavo Alia y el día de hoy vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? Primeramente, el miedo vamos a definirlo como una emoción, como algo que está y que es inevitable sentirlo. Cuando nosotros vamos a un lugar nuevo, cuando estamos en una situación que desconocemos, nos da incertidumbre. Entonces, el miedo como tal nos va a hacer reaccionar de diferentes maneras. Hay algunas personas que se quedan pasmadas, se quedan hasta sin respirar y se quedan inmóviles. Hay otras personas que cuando perciben el miedo corren, a la primera corren, salen corriendo y no se quedan a esperar a ver qué pasa. Y la tercera es que hay personas que cuando sienten miedo se defienden y quieren repeler eso que están sintiendo, y bueno, esto les provoca muchas cosas. Lo primero es que esa situación ya no les causa la misma sensación, ya no les va a estar oprimiendo a que se sientan obligados a estar donde están. Y bueno, quiero comenzar este primer bloque hablándote de mí. Fíjate que yo en la secundaria tuve algunas situaciones un poco turbias, por así decirlo, en donde el bullying siempre estuvo muy presente. Quizá a ti te ha pasado algo muy similar y bueno, déjame que te cuente. Resulta que había un grupito en mi secundaria, que era mi grupo donde yo estudiaba, que todos los días era muy insistente, que me tenían acorralado. Yo desde que llegaba, me acuerdo que llegaba con mi mochila y había un pasillo en donde había unas escaleras para subir al salón y ellos se ponían ahí en todos los escalones para que no me dejaran pasar. Entonces para mí era aterrador porque sabía que si iba por las escaleras probablemente pues me empujarían o pasaría algo más. Entonces lo que pasaba con el miedo, como yo lo experimentaba, es que yo huía de la situación. Yo ya los veía en las escaleras y decía, le voy a dar por otro lado. Entonces prefería recorrer todo el edificio y subir por otro lugar antes que enfrentarme con mi miedo. También me llegó a pasar en algunas calles. Había calles que yo percibía obscuras y que hasta la fecha, ¿no? Hay tal vez lugares o barrios en donde yo digo, pues por aquí no lo voy a pasar. Está muy oscuro, quizás sale algún chacal, sale alguien pues a quererme robar o hacerme algo y prefiero evitar. Entonces le doy la vuelta. También otra manera de cómo yo lo he vivido ha sido propio con los videos. En muchas ocasiones ustedes tal vez lo percatan en que me quedo como que ya no sé qué decir exactamente, pero bueno, esto es parte del show. También es un aprendizaje y así es como yo estoy trabajando el miedo, es enfrentándome a aquello que me desestabiliza, que es el miedo. Y esto te hago la invitación. Entonces, ya hablé del primer punto. El miedo, como tal, nos hace huir. Hay personas que me quedo recordando aquellos que se comprometen. Hemos visto las escenas en donde los novios o las novias, después de que en la iglesia les preguntan, ¿y te quieres casar con fulano de tal? Y resulta que salen hechos... Bueno, salen corriendo de la iglesia y pues huyeron, ¿no?, del compromiso. Entonces muchas veces eso nos puede pasar con el miedo. Cuando estamos en algo que nos causa incertidumbre, salimos corriendo. ¿Qué es lo que sucede con el otro tipo de miedo? Aquel miedo que nos paraliza, aquel miedo que nos deja inmóviles. Este tipo de miedo es, yo creo, que el más peligroso, porque muchas veces podemos encontrar historias de personas que han vivido situaciones extremas. Te estoy hablando de personas que han llegado a sufrir algún tipo de asalto o alguna agresión física con armas de fuego. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Hay muchas personas que cuando ven un arma se paralizan y se quedan totalmente inmóviles, y entonces el miedo empieza a jugar
algo psicológico muy fuerte que provoca que las personas se queden quietas y ya no tengan con qué reaccionar. Entonces, cuando sucede esto, y quizá te ha pasado a ti alguna vez, ¿cómo es que lo podemos superar? Cuando nosotros sentimos miedo, vamos a sentir una sensación, y esto es importante que entendamos. El miedo como tal es una emoción y tiene una reacción física cañona, y en cada persona lo puede sentir diferente. Regularmente lo que sucede con el miedo es que como baja la sangre hacia las piernas, porque el miedo es el que nos va a ayudar a correr más rápido. Si te ha pasado alguna situación así, es cuando sientes miedo y tienes unas ganas increíbles de correr y salir corriendo, y cuando sales corriendo pues estás con toda la pila. Entonces lo que sucede con esta situación es que primero identifiquemos en dónde sentimos el miedo, en qué zona de nuestro cuerpo, y no quedarnos paralizados, sino llevar a la acción. Primero, tranquilizarnos es algo muy importante hacer ante una situación extrema como esto que te hablo de algún tipo de asalto o algo similar, en donde tenemos que mantener mucho la calma con respecto al miedo. Otra forma donde vemos el miedo son con los sismos. Aquí donde nosotros vivimos, o donde yo vivo, es una zona muy sísmica. Hay muchos sismos, todo el año está temblando prácticamente. Entonces de repente cuando nosotros escuchamos la alarma sísmica, es aterrador, porque queremos salir, aventarnos de donde estamos. Si estamos en un edificio, pues casi nos queremos aventar de ahí. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Entonces el miedo muchas veces nos va a hacer reaccionar, en que nosotros vamos a buscar un medio para salir de ese lugar en donde probablemente suframos algún daño. Entonces también, como te vuelvo a repetir, está este miedo que nos paraliza y que no nos sirve de nada. Pero está un miedo que nos va a ayudar a defendernos. Este miedo que cuando, no me van a dejar mentir, cuando nosotros tenemos una responsabilidad mayor, por ejemplo los padres de familia, lo que sucede es que si tú vas en el auto y de repente vas por un lugar tal vez nuevo, una carretera nueva que no conoces, y de repente de la nada te sale un coche, ¡pum!, esquivas rápidamente el objeto que viene hacia ti, ¿no? En este caso un coche. Entonces lo que sucede con este tipo de miedo es que nos va a hacer defender, nos va a hacer reaccionar hacia ese estímulo, y entonces en vez de correrle o de quedarte estático, sino le haces frente, ¿no? Aquí está la situación, esto es lo que le tengo miedo, y ahora ¿qué voy a hacer con ello? ¿Lo voy a esquivar? Pues no, lo voy a enfrentar, porque si lo esquivamos, entonces tiene una consecuencia pues tal vez no muy favorable, porque muchas veces hay miedos en que sí podemos darle la vuelta o quedarnos parados, pero hay miedos que tenemos que enfrentar. Hay muchos miedos que nos impiden avanzar en nuestra vida. Como te decía al inicio, ¿no? El miedo al compromiso, el miedo a iniciar algo nuevo, un proyecto nuevo. Muchas veces por esto es que posponemos proyectos, sueños, el iniciar una carrera nueva, el iniciar un curso nuevo. Y entonces este miedo nos llega a dejar inmóviles. Entonces estos tres tipos de miedo que yo te acabo de hablar en este video, pues son los que todos alguna vez hemos sentido. Pero lo que yo te quiero decir es que primero identifiques en dónde sientes este miedo y qué quieres hacer con ese miedo. Tienes tres opciones. La primera es salir corriendo, huir. La segunda es quedarte paralizado. ¿Y qué tal que te pasa como el venadito que está siendo acechado por su presa? Que al quedarse inmóvil, pues desafortunadamente pierde la vida. Y la tercera es defenderte. Es que ya ves al toro de frente y le dices, a ver, pues yo te voy a agarrar de frente, porque ya no te quiero ni esquivar ni me voy a quedar en donde estoy, sino te voy a enfrentar y pues voy a ir para adelante porque quiero progresar. Entonces con esto cierro el video. Te doy las gracias si llegaste hasta este punto, y te invito a que enfrentes tu miedo, a que tomes al toro por los cuernos y puedas continuar con tus sueños, tus proyectos y con todo aquello que has deseado siempre. No olvides suscribirte aquí en el botón de abajo, te lo dejo para que te suscribas, le des like
y me dejes en los comentarios si has tenido alguna situación que te ha paralizado o te ha movido con este tema que estuvimos hablando de qué es el miedo. Hasta luego.